Escuché por casualidad a mi hermana burlándose de mí con mis padres. Es demasiado tonta para darse cuenta de que hemos estado guardando todos sus bienes durante 5 años. Todos estallaron en carcajadas. Ella todavía piensa que la estamos ayudando a administrar su dinero. No dije ni una palabra, pero cuando aparecieron en la oficina de mi abogada, recibieron una sorpresa que nunca esperaron. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que te encuentres. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Mi nombre es Isabella, tengo 32 años y la vida, créeme, me ha enseñado lecciones que nunca imaginé. Siempre me consideré una mujer fuerte e independiente, criada en lo que creía que era una familia muy unida, una de esas familias mexicanas donde los lazos de sangre lo eran todo. Pero esa creencia se desmoronó brutalmente un día. Y no fue por un extraño, sino por aquellos a quienes más amaba y en quienes más confiaba, mis propios padres y mi hermana mayor, Carmen. La abuela Elena, ella era el ancla de nuestra familia, el faro de luz en cualquier tormenta, mi confidente, mi cómplice en travesuras de la infancia y la única que siempre me vio de verdad. Cuando falleció hace 5 años, una parte de mi alma se fue con ella. El dolor era tan profundo que apenas podía respirar. Yo vivía en Monterrey en ese entonces, mi trabajo como ingeniera me consumía, pero siempre traté de estar pendiente de ellos, de mi familia. Cuando la abuela falleció, mis padres y Carmen se ofrecieron, con una calidez que ahora me parece una burla cruel, a encargarse de todos los trámites de la herencia. Mi amor, estás destrozada, concéntrate en tu duelo, nosotros nos encargaremos de todo el papeleo de la abuela. Tú enfócate en tu trabajo, es lo que ella hubiera querido, me dijeron con sus suaves voces paternales. Y yo, ingenua, confié. Confié con todo mi corazón. Recuerdo con una punzada en el pecho la llamada de mi madre: hija, hay una emergencia en tu trabajo, algo importante, no puedes venir al funeral de la abuela, ella lo entendería. La culpa me consumió, sentí como si un alambre de púa se apretara alrededor de mis pulmones al recordar esa conversación. Me perdí el último adiós a mi abuela, y esa herida abierta ahora sangraba de una manera diferente. Durante 5 años me aseguraron que mi parte de la herencia de la abuela estaba a salvo, bien administrada en una cuenta aparte, protegida para que creciera. Y yo mes a mes religiosamente enviaba parte de mi sueldo a esa cuenta familiar, creyendo que contribuía al bienestar de todos, que mi herencia estaba en buenas manos. Pensé que al hacerlo honraba a la abuela, aseguraba el futuro de la familia. Qué equivocada estaba. Fue hace unos meses, durante una de mis raras visitas familiares a la Ciudad de México. Era un almuerzo especial, de esos que la familia preparaba con esmero. El aire estaba impregnado del aroma de chiles rellenos recién hechos, el murmullo de conversaciones alegres, las risas de los niños. Me sentía un poco aturdida por el viaje y el bullicio, así que me disculpé diciendo que me sentía mal y que iría a descansar un momento. Iba por el pasillo de mi antigua casa buscando mi bolso para ir a mi habitación cuando escuché sus voces. Venían de la sala, risas fuertes y descaradas. Me detuve en seco. Era Carmen, mi hermana, mi propia sangre. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, un golpe que me dejó sin aliento. Es demasiado tonta para darse cuenta de que hemos estado guardando todos sus bienes durante 5 años. Un escalofrío recorrió mi espalda, sentí que la sangre se me helaba. Mis padres, mi mamá y mi papá, se unieron a su risa, una risa que ahora sonaba hueca, cruel, como la de 3 hienas. Ella todavía piensa que la estamos ayudando a administrar su dinero. No dije ni una palabra. Mi mente se quedó en blanco, el aire se volvió denso, irrespirable. La casa que una vez fue mi refugio, mi santuario, ahora se sentía extraña, ajena. Cada foto familiar en la pared, cada recuerdo de la infancia, como una acusación silenciosa. Sentí náuseas, una mezcla de rabia y una profunda tristeza revolviéndose en mi estómago. El olor a chiles rellenos, que antes me había parecido tan reconfortante, de repente me supo a hiel. ¿Esto es lo que la familia significa para ustedes?, susurré para mí misma, mi voz quebrándose en la última palabra, apenas audible. Salí de la casa sin hacer ruido, como una sombra. No quería que me vieran. Mi corazón latía furioso en mi pecho, un tambor de guerra desbocado.
Necesitaba aire, necesitaba procesar lo que acababa de escuchar. La bulliciosa Ciudad de México me envolvió, pero yo estaba en mi propio infierno personal. Mi mente iba a 1000 por hora, conectando puntos sueltos, cada uno más doloroso que el anterior. La emergencia laboral durante el funeral, la insistencia en que no me preocupara por los papeles de la herencia, las evasivas de mi padre cuando preguntaba por el estado de la cuenta, todo encajaba con una precisión brutal. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude confiar tanto en ellos? Sentí una profunda vergüenza, no por lo que me hicieron, sino por mi propia ingenuidad. La noche fue eterna, las horas se arrastraban, cada minuto un tormento. A la mañana siguiente, con el cerebro todavía aturdido por el shock y la falta de sueño, supe que no podía enfrentarlo sin pruebas. Mi abuela Elena era una mujer meticulosa, de las que guardaba hasta el último recibo. Recordé que tenía un viejo álbum de fotos en su habitación donde a veces guardaba documentos importantes que no quería que nadie tocara. Con el pretexto de buscar una foto antigua de la abuela para enmarcar, me colé en su cuarto con el corazón latiéndome en el pecho. Encontré el álbum polvoriento, lleno de recuerdos. Al hojearlo entre fotos amarillentas de una abuela joven con ese brillo especial en los ojos, encontré un sobre grueso. Dentro, para mi asombro, estaba una copia del testamento original. Mis ojos se abrieron como platos al ver mi nombre allí, junto a una suma considerable y algunas propiedades en Querétaro y San Miguel de Allende. Y allí mismo, en el mismo sobre, una pequeña nota escrita a mano de la abuela: para mi Isabella, que siempre ha sido mi apoyo y mi alegría, mi luz. Que esto te ayude a construir tus sueños y que nadie te quite nunca lo que es legítimamente tuyo. Confía en tu intuición, mi niña. Lágrimas amargas rodaron por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una extraña mezcla de consuelo y furia. Mi abuela, incluso desde el más allá, seguía protegiéndome. Pero la revelación no terminó ahí. Revisando otros documentos bancarios que también estaban en el álbum, me topé con estados de cuenta que mostraban transferencias constantes a la cuenta de Carmen. Y lo más escalofriante, las firmas, mi firma falsificada con una habilidad espeluznante. Uno por uno, documento tras documento, mi nombre estaba ahí, pero no mi letra. El alambre de púa se apretó aún más en mi pecho. Era un golpe directo al alma, la confirmación irrefutable de que no solo me habían mentido, sino que me habían robado descaradamente. Este fue el primer golpe. El segundo, aún más doloroso, llegó un poco después. Recordé una vieja cuenta de correo electrónico que la abuela me había creado cuando era adolescente. Pensé que no contenía nada importante, pero la curiosidad me llevó a revisarla. Y allí, entre mensajes antiguos y cadenas de PowerPoints, encontré un correo. Un correo que Carmen le había enviado por error a la abuela. El asunto era críptico, pero el contenido me heló hasta los huesos. Era una conversación con mis padres, detallando cómo inventar la emergencia laboral para que yo no asistiera al funeral de la abuela. Necesitamos que Isabella no esté aquí cuando se lea el testamento, no queremos preguntas incómodas sobre cómo vamos a manejar esto. Necesitamos que todo esto sea rápido y limpio. La crueldad, la planificación, el cinismo me dejaron sin aliento. Mi punto ciego, mi confianza ciega en ellos, me había llevado a esta traición fría y calculada. En ese momento sentí que me desmoronaba. El peso de la traición era inmenso, el vacío en mi estómago se hacía más grande, como si me hubieran arrancado las entrañas. Con las pruebas en la mano, me sentía sola y perdida. La casa de mis padres, sus sonrisas falsas, la risa de Carmen, todo era una farsa. En mi mente repetía la voz de mi hermana burlándose de mi estupidez, y el nudo en mi garganta se apretaba hasta doler. Pero entonces recordé a mi tía Sofía, la hermana de mi abuela. Siempre había sido la oveja negra de la familia, con fama de difícil, pero también de una honestidad brutal. Era la única que se atrevía a decir la verdad, por muy incómoda que fuera. La llamé con la voz temblorosa. Escuchó mi historia con una calma que me sorprendió. No se inmutó. Tu abuela Elena siempre fue sabia, Isabella. Ella sospechaba de ellos, por eso dejó las cosas claras en su testamento. Sabía que Carmen y tus padres le tenían el ojo puesto al dinero. La tía Sofía se convirtió en mi primera aliada, mi ancla en la tormenta. Me puso en contacto con una abogada especializada en herencias y fraudes familiares, la licenciada Laura García.
La licenciada García era una mujer formidable, de unos 40 y tantos años, con una mirada penetrante que te hacía sentir que podía ver hasta tu alma. Con voz serena pero firme escuchó mi historia con calma, sin interrumpir, tomando notas meticulosas en su cuaderno de cuero. Cuando terminé, me miró a los ojos. Isabella, tenemos un caso sólido. Pero esto será una guerra, no solo legal, sino familiar. Prepárate. Trazamos una estrategia meticulosa. Primero, reunir aún más pruebas. Segundo, asegurar mis propiedades restantes y congelar cualquier acceso a cuentas que pudieran haber intentado manipular. Tercero, el golpe final. No queríamos una confrontación pública inicial, queríamos que mi familia se sintiera segura en su engaño, para que el golpe fuera más impactante. Con la ayuda de la licenciada García, obtuvimos estados de cuenta de diversas cuentas, registros de propiedad y comunicaciones adicionales que demostraban el patrón de fraude. Cada documento que la abogada me mostraba era una nueva puñalada en mi ya herido corazón. El olor a papel viejo de su oficina se mezclaba con el aroma a traición que sentía en el alma. Durante los meses siguientes, mi interacción con mi familia fue mínima. Respondía con monosílabos, ponía excusas para no asistir a las reuniones familiares. El ambiente en casa de mis padres se volvió tenso, aunque ellos no parecían notarlo demasiado absortos en su falsa victoria. Me sentía como una intrusa en mi propia vida, una sombra observando la farsa. Hubo momentos en los que sentí que me iba a desmoronar, el peso de la traición era inmenso, la voz de Carmen burlándose de mi estupidez resonaba en mi cabeza. Pero la imagen de mi abuela Elena y la justa ira que crecía dentro de mí me mantuvieron firme. Los rumores comenzaron en la familia extendida, Isabella se ha vuelto distante, está rara, no se le ve feliz. Mis padres y Carmen se encargaron de difundir la narrativa de que yo era la hija ingrata, la que se había alejado de la familia. Me sentía aislada, pero no estaba sola. La tía Sofía me llamaba a diario, me enviaba mensajes de apoyo. No te rindas, mi niña. La verdad siempre sale a la luz, me decía, su voz firme como una roca. Carmen, mientras tanto, continuaba con su papel de hija devota y exitosa. A menudo la escuchaba decir a otros parientes, con una sonrisa condescendiente, mi hermanita es tan sensible, tan de buen corazón, qué bueno que estamos nosotros para cuidarla. Esa frase, que antes me parecía un gesto de amor, era ahora el sello de su malicia. Hubo momentos en que dudé, en que la voz de mi hermana resonaba en mi cabeza, pero la imagen de mi abuela me daba fuerzas. Sabía que no podía dejar que se salieran con la suya. Después de meses de preparación meticulosa, llegó el día. La licenciada García envió la notificación formal a mis padres y a Carmen. No una demanda aún, sino una invitación a una reunión urgente sobre asuntos legales de la herencia de la abuela Elena, debido a discrepancias encontradas en los documentos. El tono de la carta era oficial, pero lo suficientemente ambiguo como para que mi familia, confiada en su impunidad, aceptara. Creían que era una mera formalidad, quizás un pequeño error que podrían arreglar a su favor. Su arrogancia fue su perdición. El día de la reunión, el aire en la oficina de la licenciada García era denso, casi palpable. Llegué temprano con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Tenía un nudo en el estómago, pero también una determinación de acero. El olor a café y a papeles de oficina se mezclaba con mi nerviosismo y mi expectación. Mis padres y Carmen llegaron riendo y bromeando, con esa falsa alegría que ahora me repugnaba hasta la médula. Carmen, con su sonrisa condescendiente, me miró y dijo, «Así que al fin te dignaste a aparecer, Isabella. ¿Qué pasó? ¿Se te acabó el dinero para despilfarrar?» Su descaro, su falta de vergüenza, fue la chispa que encendió mi determinación. La licenciada García comenzó la reunión con una seriedad imponente. Explicó el propósito de la reunión, la revisión de los documentos de la herencia de la abuela Elena. Mi padre, con ese tono paternalista que siempre usaba para invalidarme, interrumpió, «Licenciada, no hay nada que revisar, todo está en orden». «Isabella lo sabe, ¿verdad, hija?» Carmen asintió con aire de suficiencia, cruzando los brazos con una sonrisa de victoria en los labios. La abogada sonrió ligeramente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Precisamente hemos encontrado algunas irregularidades que nos gustaría aclarar». Encendió un proyector. La primera imagen que apareció en la pantalla fue una foto antigua. Una foto de mi abuela Elena,
muy joven, junto a un hombre. Este es el señor Ernesto Gómez, explicó la abogada, su voz resonando en la pequeña sala. Un detective privado que la abuela Elena contrató meses antes de su muerte. Con su sabiduría, sospechaba que alguien intentaba manipular su testamento y sus bienes. Era muy astuta. Mis padres se miraron desconcertados. Carmen frunció el ceño, el inicio de una mueca de preocupación. El tercer giro de la historia. Luego la abogada mostró extractos de los informes del detective. Documentos que detallaban los gastos inusuales de Carmen y menciones a mis padres instándola a tener cuidado con lo que hacía Isabella o a manejar las cosas a su favor. El silencio en la sala era sepulcral. Mis padres palidecieron. Carmen se retorcía en su silla, el color drenando de su rostro. Era como si una bomba hubiera explotado en medio de la sala. La abogada continuó, implacable. Mostró los estados de cuenta, las transferencias, una por una, detalladas con fecha y monto. Y luego las firmas. Y aquí, dijo su voz resonando en la pequeña sala, tenemos un informe de un perito calígrafo que confirma que estas firmas de Isabella son, sin lugar a dudas, falsificadas. Las diapositivas mostraban comparaciones lado a lado, las inconsistencias eran obvias incluso para un ojo no entrenado. Mi madre se tapó la boca con la mano, sus ojos llenándose de lágrimas. Mi padre balbuceó algo ininteligible, su rostro antes arrogante ahora pálido y sudoroso. Entonces la licenciada García hizo una pausa dramática. Me miró y en sus ojos vi una señal de que era mi momento. Y finalmente, para entender la motivación detrás de estas acciones, tenemos este audio. Pulsó un botón del reproductor, y el audio que yo había escuchado en mi propia casa el día de la revelación, el que había destrozado mi alma, llenó la sala. La risa de Carmen, descarada, cruel. Las voces de mis padres, cómplices y orgullosas. Las palabras exactas, es demasiado tonta para darse cuenta de que hemos estado guardando todos sus bienes durante 5 años. Ella todavía piensa que la estamos ayudando a administrar su dinero, se escucharon claras, innegables. La sangre se les fue del rostro. Carmen intentó levantarse de un salto con los ojos inyectados en sangre, pero la abogada la detuvo con una mirada. Esto fue grabado por usted misma, Carmen, explicó la abogada con una calma aterradora. Accidentalmente. Los teléfonos a veces graban sin que uno se dé cuenta. Los miré, mi ira era justa, pero también había una profunda vulnerabilidad en mi mirada. ¿Esto es lo que la familia significa para ustedes?, pregunté, mi voz ahora firme, aunque con un temblor casi imperceptible. Mi padre, leído con ira y humillación, comenzó a gritar: «Esto es una calumnia, Isabella. ¿Cómo pudiste? Somos tu familia, nos estás haciendo esto». Mi madre estalló en un llanto histérico, con sollozos que llenaron la sala. Carmen, con el rostro desfigurado, me lanzó una mirada de puro odio, una mirada que nunca olvidaré. «Ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te metiste con la familia equivocada». Se abalanzó sobre mí, pero la abogada se interpuso con una rapidez sorprendente. La licenciada García, con una voz de autoridad que cortó el aire tenso de la sala, dijo: «Estas pruebas son irrefutables. Tenemos el testamento original de la abuela Elena, los registros de propiedad a nombre de Isabella, los estados de cuenta que demuestran las transferencias fraudulentas, el informe pericial de grafología que confirma la falsificación de firmas, el informe del detective privado que contrató la abuela y este audio irrefutable que prueba la trama. La evidencia de fraude y falsificación es abrumadora. Las opciones son claras: o llegamos a un acuerdo aquí y ahora que les permita evitar un proceso penal, o esto irá a juicio y les aseguro que el juez no será tan comprensivo como yo. Las consecuencias legales por falsificación, fraude y robo son severas, y eso incluye la cárcel. Y con la cantidad de dinero involucrada, no es un asunto menor». El silencio volvió pesado y lleno de terror. Era el momento de la verdad, el momento de la justicia. La abogada puso un documento sobre la mesa con la propuesta de acuerdo. Después de una acalorada discusión llena de lágrimas por parte de mis padres y Carmen, que pasaron de la negación rotunda a la ira descontrolada y finalmente a la súplica desesperada, cedieron. La licenciada García fue implacable. El acuerdo que se firmó fue una victoria total para mí. Incluía la devolución inmediata de la totalidad de mi herencia,
más una compensación por los intereses generados durante esos 5 años, y una suma considerable por daños morales y perjuicios causados. Adicionalmente exigimos una orden de alejamiento contra Carmen y mis padres y la prohibición de cualquier contacto con mis asuntos financieros presentes o futuros. La firma del acuerdo fue un momento de alivio, pero también una victoria agridulce. Mientras firmaban con manos temblorosas y rostros marcados por la derrota, me pregunté si alguna vez se arrepentirían de verdad de lo que me habían hecho, o si solo se arrepentían de haber sido descubiertos. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Había ganado la batalla legal, eso era innegable, pero la guerra emocional aún estaba en curso. Las noches eran largas, llenas de insomnio, reviviendo cada detalle de la traición, cada risa cruel de Carmen. Sentía el peso de la vergüenza, no la mía, sino la de ellos. Pero poco a poco, con el apoyo incondicional de mi tía Sofía y sesiones con un terapeuta, comencé a sanar. La terapia me ayudó a procesar el dolor, la rabia y la profunda herida de la traición. Aprendí a establecer límites sanos, a decir no sin sentirme culpable y a priorizar mi bienestar por encima de las expectativas de una familia que me había fallado. La noticia, aunque no se publicitó ampliamente, corrió rápidamente entre nuestros familiares y amigos en común. Las reacciones fueron variadas, un reflejo de lo que pasa en la vida real. Algunos nos dieron la espalda, eligiendo creer la versión de mis padres de que yo era una hija ingrata que había abandonado a su familia. En las reuniones familiares, a las que ya no asistía, se escuchaban susurros. Pero muchos otros, y esto es lo que valoro, incluyendo a mi tía Sofía y algunos amigos cercanos, se acercaron para apoyarme, reafirmando que no estaba sola. Me di cuenta de que mi familia de sangre ya no era mi única definición de familia. Las redes sociales, por supuesto, fueron un hervidero de chismes, con comentarios anónimos y especulaciones, pero ya no me afectaba como antes. Había encontrado una nueva fortaleza. El concepto de familia cambió radicalmente para mí. Entendí que no se trata de lazos de sangre, sino de respeto, confianza y amor incondicional. Mi tía Sofía, esa mujer que siempre había sido un espíritu libre, y los amigos que me apoyaron sin condiciones, se convirtieron en mi verdadera familia. Pasé más tiempo con ellos, construyendo relaciones genuinas y significativas. El aroma a mole y a tortillas recién hechas ya no evocaba engaño y traición, sino las risas honestas de mis verdaderos amigos, las conversaciones profundas con mi tía. Decidí usar una parte de la herencia de mi abuela para crear una fundación en su nombre, Fundación Elena Valiente. Su misión es ayudar a víctimas de fraude familiar, ofreciendo apoyo legal y psicológico a quienes, como yo, han sido traicionados por sus parientes más cercanos. Fue mi manera de honrar su memoria, de transformar mi dolor en algo positivo, en un legado de ayuda y justicia. Cada vez que veo el logo de la fundación, siento su espíritu sonriéndome. Hoy, 2 años después de aquel día en la oficina de la abogada, siento una paz que nunca creí posible. La cicatriz de la traición sigue ahí, por supuesto, no desaparece por completo, pero ya no me define. Aprendí el valor de mi propia voz, el poder de la verdad y la importancia de la resiliencia. Mi vida ahora está llena de propósito y autenticidad. La Isabella que salió de esa oficina de abogados no era la misma que entró. Era una mujer liberada, fortalecida, con los ojos bien abiertos al mundo. Esta experiencia me enseñó la importancia de la confianza, sí, pero también la necesidad de establecer límites claros y sanos. Me enseñó que la verdadera familia no es solo la de sangre, sino aquellos que te aman de verdad, te respetan, te apoyan y celebran tu felicidad. Me demostró que la fuerza para sanar viene de adentro y que, al final, la verdad siempre, siempre sale a la luz. Es fundamental escuchar a nuestro instinto, incluso cuando la verdad es la más dolorosa de todas. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta aquí. Me encantaría saber qué sentiste al escuchar mi historia. ¿Resonó contigo de alguna manera? ¿Alguna vez has vivido una situación similar con tu familia? Comparte tus pensamientos y emociones en los comentarios.